De igual manera, pues hoy es día martes 12 de mayo, martes 12 de mayo, y nos vamos a aplicar, ¿verdad?, en el devocional del día de hoy, a la meditación. Les pido que veamos ahí en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Oremos. Señor bendito, te pedimos tu ayuda en la meditación de tu palabra y te rogamos que de tu presencia, Señor, venga refrigerio para nuestras almas, que desde tu gracia, Señor, te lo suplicamos. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje se encuentra en un contexto donde, como sabrán, Jesucristo es guiado al Gólgota, va de camino al Calvario, y nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras. El contexto dice en el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Hay bastante de qué sacar aquí en este pasaje. Es una mina de oro. No solamente nuestro Señor Jesucristo está en el camino hacia el Calvario, decíamos. También vemos palabras proféticas y escatológicas de lo que sería en adelante. Pero estas palabras proféticas y escatológicas están dichas, veamos claramente, ¿no?, en la perspectiva del sacrificio del Cordero. Y hay pesar en estas palabras proféticas. Y sin embargo, bajo estas circunstancias, que no era para menos, el Señor Jesucristo estaba siendo dirigido hacia el Calvario. El Señor dice estas palabras que parecieran tener un significado no muy claro. ¿A qué árbol verde se refiere? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Es una clara referencia o una implícita referencia al árbol que se echaron en las aguas de Mara. Aquella historia en el Antiguo Testamento donde nos hace referencia que en las jornadas al salir Israel de Egipto, en el camino se encontraron necesitados de agua y llegaron a un paraje donde había cierto cuerpo de aguas, pero esas aguas eran amargas. El nombre de ese lugar fue llamado Mara, recordarán. Y el pueblo murmuraba y en su amargura se frustró
y Dios obró gracia y misericordia y le dio a Moisés la dirección y también la salud para esas aguas. De igual manera, ese árbol tuvo que ser cortado como Cristo, cortado de entre los vivos y echado a las aguas, de igual manera como la sangre de Cristo echada sobre aquel pueblo que habría de ser redimido. Entonces, contemplemos nuevamente el pasaje, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, este árbol era verde, su follaje era vasto, quiere decir que tenía vida y que llevaba vida, y que llevaba vida a otros, no solamente vida en sí mismo, sino que también llevaba vida a otros. Esto nos conduce a meditar en nuestro tema. ¿Por qué perfeccionar nuestros dones? ¿Por qué perfeccionar nuestros dones? En primer lugar, nuestros dones deben ser perfeccionados, porque nuestros dones pueden deteriorarse. El Señor Jesucristo dice que Él es el árbol verde, pero también pregunta, ¿en el seco qué no se harán? Dándonos a conocer, ¿verdad? Permitiéndonos saber que en el propósito de Dios, Dios ha usado siempre a personas creyentes, amados hermanos, llenos de vida, llevando a Cristo y llevados por Cristo para dar fruto. Hay ejemplos, muchos ejemplos en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de hombres que fueron árboles verdes por la vida que recibían de Dios, por la savia del Espíritu de Dios en Cristo. Y como ustedes y yo podemos darnos cuenta, el hermano Esteban, ¿verdad? En Hechos, un árbol de vida. ¿Cómo fue tratado este árbol de vida? ¿Cómo fue llevado a la muerte? Las mismas palabras de Esteban nos recuerdan al mismo Señor Jesucristo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo apóstol Pablo y todos los apóstoles del Señor, árboles verdes, hermanos que fueron perseguidos y que tuvieron esta gloria de Cristo para ser árboles verdes que llevaran fruto. De igual manera, hermanos, nuestros dones pueden deteriorarse. Podemos nosotros llegar a ser un árbol seco, y de igual manera se hará esto con nosotros. Padeceremos persecución si queremos vivir una vida piadosa. Tenemos una armería bíblica, tenemos un lugar donde hay recursos ilimitados. Es en la persona de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, ahí Jesucristo no dejó desprovisto a su ascensión a sus discípulos. Les mandó a Jerusalén y les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo. En la gracia y en el poder del Espíritu Santo nosotros tenemos recursos ilimitados. En su palabra tenemos un manantial de vida que fluye para nosotros. La segunda razón es porque Satanás, ¿por qué perfeccionar nuestros dones? Porque Satanás sigue perfeccionando su ira y su astucia en contra de nosotros. Un nombre que se da al diablo es serpiente antigua, en Apocalipsis 12:9. ¿A causa de qué se dice? De que ha sido un diablo astuto, lleno de ira, desde tiempos antiguos, para traer tropiezo, muerte, robo, desgracia a las almas de todos los hombres que han caminado en esta tierra. Sus infamias y sus ventajas son crueldad, furia, ira, locura contra el creyente y contra los no creyentes, y la Escritura nos manda resistirlo. Así que debemos de afilar nuestras herramientas de trabajo. Debemos afinar nuestros dones y no descuidarlos.
¿Por qué debemos nosotros de perfeccionar nuestros dones? La tercera razón es porque cumplimos el propósito de Dios cuando crecemos en la gracia. Dios se propuso perfeccionar al creyente en virtud y consolaciones. Las aflicciones nos limpian, hermanos. Cumplimos el propósito de Dios cuando crecemos en la gracia y afinamos nuestros dones y los perfeccionamos. Dice la palabra de Dios en Juan 15:2 que Él limpia su vid para que lleve más fruto. Las tribulaciones permiten que el creyente fructifique dulces frutos del Espíritu en la obra de nuestras almas, en la obra que Dios tiene propuesta en nuestras almas. La insistencia de Dios a perfeccionarnos tiene como fin preparar una novia para sí sin mancha. Nuestra edificación, además, como dice Efesios 4:12, y en Hebreos capítulo 5:12, el Señor siempre nos insta que no seamos o que no permanezcamos reprobando sin avanzar. El escritor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se enseñen las primeras cosas. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros nos volvamos a nuestro Dios y que en su gracia sigamos siendo fortalecidos, sigamos creciendo y sigamos aumentando nuestro crecimiento, nuestra estatura espiritual. Que Dios nos dé gracia. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Te suplicamos que dirijas nuestras almas, que bendigas la obra de tus manos en nuestras vidas, que nos concedas no solamente el querer como el hacer, la fortaleza y la sabiduría para crecer. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén.